Estamos en Best Digital Madrid, un estudio de postproducción de audio por el que han pasado las películas, series, álbumes más importantes de este país y en el que vamos a recibir una masterclass de Dolby Atmos para aprender cómo se mezcla en Dolby Atmos, qué necesitamos para hacerlo, en qué consiste el Dolby Atmos, y esa masterclass nos la va a dar mi gran amigo Luis del Toro, ingeniero de sonido, especialista en este tipo de mezclas envolventes. Y nada, vamos a entrar, que nos están esperando, y nos vemos en la sala de mezcla. Vamos allá. De objetos y bits y cámaras, vamos a ver qué es eso. Da igual el sistema monitorado que tú tengas. Tú tienes tu Universal Audio, tu Apogee, la tarjeta que sea, pues son 128 canales para que lo puedan hacer desde casa desde el principio. Se van moviendo y si lo llevo para el techo, ¿Cómo sé si tengo que mandar algo a bed o a objetos? es mucho más visual y mucho más divertido. En este caso es una reverb de Isotope, me encanta, la Stratus. Es un ordenador normal que cualquiera puede tener. Con grandes reverb, cajas, muy espectacular. Bueno, un bombo un poquito más, tiene un poquito de reverb. Tú puedes crear el mundo, el universo de Dolby Atmos que tú quieras. Tú tienes el mismo ecualizador que todo el mundo tiene. Limpiar el canal del FE es muy bueno. Es increíble el espacio que se genera, ¿eh? Sí. O sea, es que no es solo para audiovisual, que muchas veces se tiene como ese prejuicio. Luis, muchísimas gracias por prestarte a esto, por darme esta masterclass sobre Dolby Atmos, a mí y a todo el mundo que nos estará viendo en este vídeo en el canal, porque, bueno, ya no solo familiarizarnos, aprender, desmitificar cosas sobre el Dolby Atmos, sino también por el hecho de poder prestar este servicio a nuestros clientes, que creo que es un valor añadido muy importante. Así que no me voy a detener más, quiero ir al grano. Luis, ¿qué es el Dolby Atmos? La gran pregunta, ¿no? Bueno, yo cuando explico el Dolby Atmos, pues siempre empiezo, me remonto un poco, voy atrás en el tiempo y siempre nombro esas películas antiguas, ¿no? Que estaban en mono y eso sería el 1.0, ¿no? Años más tarde llegó el 2.0, que es el estéreo que todos conocemos. Entonces, si tú en la pantallita tenías un muñequito que caminaba de izquierda a derecha, Ujú, pues tú hacías un paneo, ¿no? O vale. sea, ibas de left a right, de izquierda a derecha, o lo que Mm, sea. Después de varios formatos, llegó el 5.1 de Dolby y claro, pues ya el sonido era un poquito más envolvente. Si ese muñequito se caminaba de izquierda a derecha, pues pasaba por left, el canal central y el right. Si iba hacia atrás, pues iba left surround y right ok. surround. Con lo que pues teníamos todos esos canales, ¿no? Y después también llegó el formato 7.1, donde Ujú, se separaba los canales traseros en rear y side, o sea, lateral y trasero. Y en ese momento nace el Dolby Atmos. Y el Dolby Atmos un poco ya no es multicanal. El ajá, Dolby Atmos permite a través de unos objetos, o sea, nacen los objetos, los objetos. y entonces ya separa lo que es el propio formato de Dolby Atmos del monitorado. ¿Esto Vale. qué quiere decir? Que tú puedes reproducir en Dolby Atmos, es adaptativo, él se adapta a un 7.1, un 5.1 y a un 7.1.4. ¿Qué es un 7.1.4? Pues un 7.1 donde le añadimos dos ramales, izquierda y derecha, de techo que tenemos front y rear, es decir, más pegado a la pantalla y más trasero. ¿Que tienes un 7.1.2? Solo dos altavoces en el techo. El Dolby Atmos se recodifica, se adapta y lanza toda la información de todos esos objetos dentro de ese 7.1.2. Claro, esto lo que hace es que prácticamente abarca todos los formatos de monitorado. Que tú tienes solamente, por ejemplo, unos headphones, unos auriculares Ujú, en 2.0 binaural, vale. pues estupendo. El binaural, ¿qué significa? Pues significa que el Dolby Atmos, ese espacio de los objetos, a través de un algoritmo, permiten pues, que tú tengas esa sensación de Sensación espacio. espacial, claro. Es una simulación de esa sensación espacial que tú tienes cuando estás en una sala con más espacio y más altavoces. Vale. O sea, si te he entendido bien, entonces podemos tener una mezcla Dolby Atmos y esa misma mezcla, sin necesidad de reconfigurar nada, se va a trasladar perfectamente a un 2.0, a una escucha estéreo normal, a unos auriculares o a un binaural, como será lo que esté escuchando toda la gente en... Efectivamente, que todo el mundo se tiene que poner hoy Exacto. Hoy hay que ponerse los cascos, pero si efectivamente. no queremos usar solo nuestros cascos en binaural para mezclar Dolby Atmos, ¿cuál sería el setup mínimo que crees que es necesario o recomendable a la hora de Claro, mezclar? a ver, aquí yo siempre defino dos escenarios, el ideal y el real. El ideal es que tú tengas
una buena sala con buenos altavoces, en Ok. un sistema 714 como mínimo. En el mercado hay diferentes soluciones. Pero ¿qué ocurre? Que de repente tú tienes, tu estudio es más pequeñito, entonces el hecho de poner un side, un altavoz en un lateral, es que a lo mejor tienes una puerta y no Ya. puedes. Entonces a lo mejor pues te toca hacer un 5.1.4 porque en el techo normalmente hay más espacio. Y aparte, eh, en fin, el ideal es intentar poner la mayor cantidad Claro. de altavoces que tú puedas para que esa traducción de lo monitorado en altavoz después también en el mundo binaural se traduzca bien y tú tengas un control. También una cosa que se puede hacer, que la gente empiece a entrenarse con un 514, con un 712, 714, y después puede ir a una sala Dolby Atmos grande, donde a lo mejor tienen un sistema de 916 Claro. que tiene muchísima definición de toda esa localización de los objetos. Y bueno, pues ahí pues adquieres un pequeño training. Y Ya. entonces cuando tú vuelves a tu sala después de esa experiencia, pues claro, cuando estás dentro del, que ahora lo veremos, dentro del sistema de paneo de Pro Tools, pues ese valor ya sabes cómo queda después. Claro. Entonces, eso es una cosa también buena que yo creo que bueno, que Mm, a medida que vayas practicando y haciendo más Dolby Atmos, claro. pues lo vas adquiriendo y entonces pues puedes a lo mejor adaptarte a una sala un poquito más pequeña, con un menor número de altavoces y con un monitorado que es más limitado. Ujú. Pues Pero realmente eso es un poco el qué es el Dolby Atmos y cómo se está implementando también, pues hay que decir que muchas veces se piensa en el Dolby Atmos como solo para audiovisual, solo tal, pero ya tenemos plataformas Apple Music, Tidal, ese, etcétera, que podemos escuchar discos de un montón de artistas que están mezclados en ese Dolby Atmos, sí, ¿verdad? ya se está empezando, o sea, ya realmente hay contenido, hay álbumes y tanto artistas internacionales como a nivel nacional. Ajá. Pues no quiero saber más, Luis. Vamos a poner ejemplos que también la gente pueda escuchar y ver un seteo, una configuración totalmente desde cero para que todo el mundo lo pueda implementar y ofrecer también ese servicio a sus clientes. Vamos para allá. Venga. ¿Qué necesitamos entonces a nivel de software para empezar a trabajar en Dolby Atmos? Pues básicamente nuestro sistema de playback, que serían pues nuestros Pro Tools, si tienes un Logic, pues cada uno tiene como su plataforma preferida, su DAW, ¿no? Su workstation. Pues en este caso vamos a usar Pro Tools, que es como un poco el estándar Ujú. de la industria a la hora de mezclar. Y yo siempre repito un poco lo mismo, que es Pro Tools es como nuestro playback. De ahí va todo al Dolby Atmos Renderer, que es el software que procesa todo el formato de Dolby Atmos, y dentro del Dolby Atmos Renderer está como la sección de monitorado, Ujú. que es la que reparte a los altavoces que tengamos en ese sitio. Si Ok. tenemos un 712, un 712, si tenemos un 512, un 512, que estamos solo en binaural, porque estamos simplemente con nuestro portátil, estamos fuera del estudio y estamos revisando nuestra mezcla, pues nuestros auriculares en binaural. Ok. Entonces, son como tres secciones que constantemente las iré como repitiendo para que entendamos que es un proceso que tiene tres partes. Muy bien. Entonces, pues, normalmente tú tienes tu pequeño Pro Tools, donde haces Ujú. tus mezclas, y vas, sales y entras en una sección de monitorado estéreo, es lo normal, y tienes tu control de volumen. Pues aquí tenemos esas tres partes. Tenemos como en medio el software del Dolby Atmos. Ok. Vale, vamos a suponer que estamos en nuestro estudio y hemos terminado una mezcla estéreo. Lo normal es que si tú vas a tu Pro Tools, vamos a Playback Engine, pues está, en este caso, en este estudio, tenemos nuestra tarjeta HDX. Si tú Ok. tienes, en tu casa, si tú tienes tu Universal Audio, tu Apogee, Lo la que sea. tarjeta que sea, Ujú. pues tendrás ahí la tarjeta. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a hacer una sesión en Dolby Atmos. Entonces, tiene una manera distinta de pensar. Como estamos dentro del mismo ordenador, pues tenemos que cambiar el Playback Engine a Dolby Audio Bridge. Ok. Entonces le damos Dolby Audio Bridge, cambia, el Pro Tools pues nada, tiene que pensar, si yo le doy OK, Pro Tools me va a sacar el mensajito famoso de, bueno, pues ahora cierro y Sí, lo tengo típico. que Ok. reiniciar. Claro, porque tiene que como pillar el nuevo motor de play, Ok. de Vale. playback. Y entonces, hasta aquí, volvemos a arrancar Pro Tools. Y entonces ya no, aquí nos conectamos. Claro. Todas las salidas de Pro Tools se están conectando a la unidad de Dolby Atmos Renderer, donde está recibiendo todos
esos objetos y bits. Todo internamente, todo virtual. Todo internamente y nativo. En este caso lo estamos haciendo nativo. También se puede hacer separado, que lo veremos un poquito después. Vale. ¿Cómo es el formato de Dolby Atmos? Pues son 128 canales, donde lo normal es que los primeros 10 canales sean un 712, que es el primer bit, y el resto son objetos hasta el 128. Ok. Vale, entonces ya tenemos en el Playback Engine, tenemos conectado nuestro Dolby Audio Bridge, y ahora vamos a arrancar nuestro Dolby Atmos Renderer. Al arrancar nuestro Dolby Atmos Renderer, lo primero que vemos es esta pantalla, que está dividida pues, en varias partes. Tenemos la parte donde vemos la persona, y este es el espacio del Dolby Atmos, la sección de monitorado que tenemos, como comenté, estamos en un estudio con 714, y un poco los 128 canales donde están repartidos los primeros 10, el bed que hablábamos, y todos los objetos. Aquí lo más importante es ir a preferencias y conectar. En el driver tenemos dos opciones, el Core Audio y el Send Retard Plugin. Hay dos maneras de entender el Dolby Atmos Renderer. Una, que él se convierte en el motor recibe todos esos canales y se convierte en el motor de playback. O también hay una opción, que yo la menciono, pero no la recomendamos porque el Send Retard Plugin es como si fuera un inserto, el Dolby Atmos Renderer se convierte en un inserto dentro de Pro Tools, procesa todo y lo devuelve a Pro Tools. Vale. ¿Qué ocurre? Que hay un problema de compensación de delay. Es decir, que si tú tienes dos ecualizadores, un compresor y una reverb, cada objeto, al enviarlo por plugins, van distintos. Claro. A nivel de... Y se hace un poquito farragoso. Yo he hecho pruebas, lo he probado, vale, y está bien, pero al final tienes muchos problemas. Vale. Entonces, trabajamos en Core Audio, usamos en entrada, en Input Device, ponemos Dolby Audio Bridge, con lo que todo lo que viene de Pro Tools, ¡boom!, llega aquí. ¿Y qué salida usamos? Pues la que le hemos robado a Pro Tools. Exactamente. La Bit HDX, con lo que ahora estamos usando la tarjeta que teníamos antes. Si tú tienes un Universal Audio, aquí pues, pondrías tu Universal Audio, etc. Después estamos usando un LTC, que ahora lo veremos, para sincronizar las dos máquinas, que lo veremos un poquito después, y puedes elegir aquí el canal. Por defecto te viene en 129 y creo que antes venía en 128, pero bueno, ahora lo veremos. Podemos habilitar el modo de escucha solo por auriculares, que ahora veremos cómo lo tenemos, y frame rate, que es 24 frames 48, que son las especificaciones estándar que Dolby Atmos recomienda para música. Pero podemos tener diferentes en diferentes proyectos. Pero como estamos en música, vamos a trabajar dentro del formato que es música. Perfecto. Bien. De esta manera ya tendríamos conectados los dos elementos. Otro menú importante del Dolby Atmos Renderer es el menú de Room Setup. ¿Por qué? Porque aquí es donde le decimos, claro, ya tenemos el Pro Tools conectado al Dolby. Y ahora, oye, del Dolby Atmos Renderer, ¿cómo salgo al monitorado? Pues aquí es donde lo configuramos. Por defecto ellos te ponen todo el Speaker Setup, te ponen todas las posibilidades de canales. En color es lo que hemos elegido para nuestro estudio. Vale. Y ruteamos aquí. Este ruteo es lo más importante, es decir, porque si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta que tiene 10 salidas analógicas que salen directamente en los altavoces o digitales porque tienes una serie de altavoces que vienen con entrada digital, que ya muchos altavoces de Genelec, Dinaudi, tienen muchos que vienen con su propio rotor de volumen, pues tú aquí numeras las salidas, es decir, que si los tienes conectados vamos a suponer que los tienes conectados por digital, y el 1, pues el left, el 2, right, y así vas poniendo todos los canales en la numeración que tú consideres. En este caso, pues si nos fijamos, el 1 sería el left, 3 center, 2 right y bueno, 25, 26, el top front, los que están delante del techo. Y así un poquito todo. Muy importante de este menú, tu salida de headphones. Tú puedes tenerla separada, es decir, tú puedes coger tus headphones, ponértelos y puedes tenerlos separados. Yo lo recomiendo así porque la verdad es que en cualquier momento puedes coger tu headphone, mutear todo lo que son los altavoces, tu 714, tu 512, lo que tú tengas, y así tú escuchas el binaural con tus auriculares. Y después, una cosa que está muy bien, que me gusta mucho, es que te permite poner diferentes formatos. Por ejemplo, bueno. Claro, es decir, tú dices, oye, ¿cómo quedaría este Dolby Atmos que yo he hecho? ¿Cómo quedaría en un 5.1? Pues tú aquí puedes ir añadiendo y lo configuras, vas quitando y vas poniendo, o sea, puedes añadir lo que quieras. Por ejemplo, que quiero verlo en 2.0, ¿no? Porque a lo mejor
quiero ver cómo va a quedar Sí, después en mi televisor, que me conecto a una plataforma de música y tengo a través del televisor la sí. música de casa. Pues bueno, pues lo escuchas en 2.0. Y esta parte de aquí es la que tú vas a controlar desde la ventana principal cuando cambias aquí. Ah, ok, vale. Entonces esto es muy importante porque son porque si yo lo pongo en 5.1, oye, entonces ha desaparecido mi bed. No, no ha desaparecido tu bed. Oye, estos objetos que tengo aquí numerados, ya no los veo aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. No, se están renderizando a un 5.1. Sí, sí, todo se reubica, ¿no? O sea, Todo se reubica. Y después Perfecto. ya, como último comentario, el teclado numérico tú puedes ir cambiando. Ah, Porque de perfecto. repente, oye, quiero escucharlo rápido, quiero cambiar de un 7.1 a un 5.1, pues en el teclado numérico tienes la opción de Claro, cambiarlo. perfecto. Vale, entonces, hasta aquí tenemos las tres partes. Pro Tools, Dolby Atmos con su procesado y la sección de monitorado. Vamos a arrancar, vamos a Pro Tools y vamos a hacer una sesión desde cero. Vale. Voy a crear una sesión y la voy a llamar Dolby 1, así, da igual. Vale. 24 bits, 48, da igual el IO setup, porque ahora lo vamos a borrar. Ok. Lo voy a crear y lo voy a crear en el escritorio y ya está vacío. Entonces, aquí hay que ir a dos sitios. Ya hemos hecho el Playback Engine, Vale. pues ahora tendremos que ir a Peripherals, que ya lo hemos hecho previamente, y asegurarnos que está conectado que está Enable el Dolby Atmos. Esto Vale. es muy importante porque si está deshabilitado no se comunica. Entonces, hemos hecho Playback Engine, hemos hecho el Peripherals y ahora nos vamos al IO Setup. Vamos a borrarlo todo Vale. y vamos a empezar de cero. Fuera, todo. From the scratch, perfecto. Efectivamente, para que la gente lo puedan hacer desde casa, desde el principio. Aquí, dentro de los buses aquí hay una opción que me encanta, que es Use Dolby Atmos Render Stereo. Vale. Al usarla y ponerle default, se crean todo el primer bed, 712, ¿vale? Ya se mapea, se está enviando a la unidad al Dolby Atmos Renderer y todos los objetos se crean hasta el 128. Y si nos fijamos en el output, estamos usando el Dolby Audio Bridge, con lo que los primeros 10 son el bed y a partir del 11, ¿ves? Dolby Audio Bridge va internamente, se va conectando hasta el 128. Perfecto. Y después, esto es una pequeña cosita. Uy, oye, hay un 129 y un 130. ¿Te acuerdas del LTC? Pues ahí lo tenemos. Ah, vale, vale. Perfecto. Vale, que después lo usaremos. Que estaba en el 129 en este caso. Claro, que tú también lo puedes poner al 128 y enviar un LTC por el 128 porque es un objeto que no estás usando. Entonces, pero bueno, este sería como por defecto, ¿no? Que ahora lo veremos, lo del LTC. Perfecto. Bien, yo pues ya lo tengo todo. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba para que la gente lo entienda. Vamos a hacer una pista auxiliar mono. Y aquí tenemos, nada, no está yendo. Tenemos dos opciones. Incluso me gusta más en esta ventana que se ve un poquito más claro. Tenemos nuestras salidas y nuestros objetos. Pues aquí es donde elegimos si queremos enviarlo al bed, Vale. al bed principal. Si yo abro, aquí tenemos el famoso paneador de Pro Tools o el cubo. Yo le llamo el cubo porque tú tienes diferentes opciones de visualización, ¿no? del sistema. Entonces, tú lo puedes ver como un cubo o lo puedes ver solo en eje horizontal o vertical. Entonces, tenemos el bed. ¿Qué ocurre? Que podemos enviar esta pista a un bed o podemos habilitar un objeto. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, el objeto 11. Vale. Si yo lo activo, se deshabilita el bed y lo envía al 11. Y el mismo principio. Vamos a verlo esto en el Dolby Atmos Renderer. ¿Cómo se está conectando? Voy a mutearlo. Está un control de la sección de monitorado, tiene un DIN, tiene un mute, etc. Eso lo puede mirar todo el mundo. Voy a emitir nuestro querido ruido rosa, que es la señal que Dolby más le gusta para calibrar los altavoces. Y nada, pues tenemos en el objeto 11 está llegando señal, la metadata, que es decir, la información que están viendo de la localización dentro del espacio del Dolby Atmos, pues está llegando. Y si nosotros movemos... amigo. ¿Lo ves? Claro. Y entonces, si nosotros movemos este espacio, pues ya lo localizamos.
Ujú, Bien, hasta aquí se va comprendiendo, ¿no? ujú. Perfecto, clarísimo. Vale, pues que realmente tenemos o que no queremos enviarle un objeto porque realmente nos interesa por cualquier motivo tenerlo en el bed, pues deshabilitamos y está yendo al bed. Claro. ¿Cómo se ve en el bed? Pues obviamente distinto. Ujú, ujú. Ahora mismo, tal y como voy moviendo aquí la información, pues al estar muteado no se ve la sección de monitorado, pero se ve cómo van cambiando los primeros 10. Claro. ¿Ves? Se va moviendo y si lo llevo para el techo, pues el 9 y 10 que son los top. Porque este bet es importante nombrar que es 712. 712. Es un Vale. bet 712. Entonces, que si nos movemos, si vamos hacia el techo, está todo Claro. completamente en el mismo espacio. Vale. ¿Vale? Está todo yendo siempre al 9 y 10, que son los dos, Vale. los dos canales de top. Vale, yo creo que hasta aquí se entiende todo perfectamente y luego lo veremos, entiendo, en el ejemplo. Creo que alguien que está viendo este vídeo se puede estar preguntando, oye, ¿y cuál es la diferencia entre el bed, los objetos? ¿Cómo sé si tengo que mandar algo a bed o a objetos? Bueno, buena pregunta. A ver, vamos por partes. Yo creo que como antes decía que el Dolby Atmos teníamos todo el tema de los objetos y Mm, nos permite localizar diferentes, que ahora veremos pistas mono y estéreo, localizarlas dentro de objetos. Claro, para ayudar en esta transición a este Dolby Atmos, pues claro, Dolby pues sigue permitiendo que ciertos formatos 5.1, 7.1, 7.1.2, que es la primera vez, para ayudarnos, nos permite tener como esa capa estática donde podemos enviar pues todo un conjunto ujú. que viene de antes, ¿no? Vale, Realmente es una mezcla multicanal. Se podría decir que los primeros 10 canales son multicanales y después vale, empiezan los objetos, por decirlo de alguna manera. Pero esto a nivel musical, ¿cómo lo traducimos? Que es lo importante, ¿no? claro. Pues bien, pues yo lo diferencio en que en la capa multicanal tú puedes hacer procesos comunes, es decir, tú tienes una batería, tienes un bajo y tienes a lo mejor percusión y puedes aplicar saturación, puedes comprimir todos de la misma manera, porque los objetos al ser individuales, tú no puedes aplicar como una especie de compresión de Sí, mastering exacto, a sí. los del objeto 11 al objeto 128. No, no lo No puedes puedes aplicar. hacerlo, vale. Sí lo puedes hacer en el bed. ¿Qué ocurre? Que en el mundo del Dolby Atmos para música, yo recomiendo usar todo lo posible objetos, porque al final los objetos tienen la cosa de la localización. Claro. Yo lo llamo así, la Ujú. geolocalización, como si fuera un GPS, pero bueno, es una pequeña broma, que, que cuando se traslada a diferentes entornos, ya sea un 7.1, un 5.1, un binaural, el objeto guarda mejor Ok, esa localización, con lo que al final tienes que decidir un poco a nivel musical y a nivel técnico, tienes que hacer como un equilibrio. vale. Otra ventaja del BED es que tú en los objetos no accedes al subgrave, al canal LFE. En cambio, en el bed es donde tienes Lo tienes. el LFE, pues ahí, ¿cómo lo vemos? Mira, si nos vamos al bed, que ahora mismo es el que está activado en este canal mono, pues tú aquí envías y te has fijado que se activa el canal Claro, 4, que es sí. nuestro querido canal de subgrave, ¿no? Ok, Donde ahí puedes enviar un bombo, puedes enviar el bajo, y que ahora lo veremos en el ejemplo. Y entonces, de esta manera, pues tú puedes crear un efecto también en graves que te envuelve. Y la combinación de bits con graves más objetos, pues oye, a partir de aquí ya empezamos a entender, no, hablamos ya del lenguaje de la música, ¿no? ujú. Sí, que realmente yo podría, por ejemplo, trabajar todo en objetos y olvidarme de beds, Sí, perfectamente. pero entiendo que es como un poco una transición para hacerlo también como un sistema híbrido que te permita trabajar como teníamos pensado anteriormente multicanal o de la nueva forma que es por objetos o mezclando ambas. ¿De acuerdo? Efectivamente, y ya mezclando ambos también puedes. Mira, por ejemplo, voy a hacer un auxiliar y esta vez estéreo. Vale. Y este auxiliar estéreo vuelvo a poner un pequeño ruido rosa, lo copio aquí el plugin y voy a asignarlo ¿a qué? Pues vamos a asignarlo al objeto 1314. Vale. ¿Cuál es la ventaja de asignarlo al 1314? Que tenemos linkeado la posición del Muy bien. objeto. Por ejemplo, vamos aquí y si nos vamos a la ventana, ¿ves? Aquí está. Ujujujú. Por eso antes, cuando íbamos en el IO Setup y el, elegí el Use Dolby Atmos Render en estéreo, tenemos la opción de estéreo mono,
es porque como en la música venimos de muchos stems, venimos de... Y si no son stems, es decir, eh, tú puedes mezclar una canción a partir de unos stems o puedes las pistas que están mezcladas con cosas estéreos, teclados, Vale, overheads de batería, etcétera, y también canales mono, pues tú puedes hacer un poco lo que quieras. Pero yo sí que recomiendo el setup que te claro. ofrece Pro Tools y que, con los objetos en estéreo. ¿Para qué? Porque es mucho más cómodo. Para la música es mucho más cómodo. Tú puedes elegir el objeto que quieras, asignarlo al 1314 o al 2122 y realmente es muy cómodo. Entonces, y después ya Perfecto. te mueves y lo localizas donde quieras. Vale. Eh, Otra cosa importante es el tema del paneo, del movimiento. Ujú. Tú puedes, por ejemplo, poner en modo touch el Pro Tools y darle play. Vamos a ver si está habilitado. Manzana 4. Efectivamente está volumen y paneo está habilitado. Y Vale, nada, le doy play. Grabo un pequeño movimiento, por ejemplo, y vuelve a la vale, posición. Le vuelvo a dar play y este movimiento, pues aquí se ha grabado y aquí lo podemos ver perfecto. mucho mejor. Y lo podemos ver en grande, con lo que es mucho más visual Ok. y un poquito más divertido Sí, también. realmente es la forma tradicional de automatizar, pero tenemos que pensar en que hay alguna cosilla más. Claro, también Dolby, cuando instalas todo el paquete, bueno, este viene aparte, ¿eh? Tienes el Dolby Audio Panel, Ajá. Dolby Atmos Music Panel, que te permite pues, hacer movimientos, dibujar diferentes movimientos. Ujú. Puedes hacer aquí, le das a editar, puedes incluso tienes para dibujar un A mano movimiento alzada, sí. y puedes secuenciarlo por compases, por a negras, Qué etcétera. bueno también. La única cosita que tiene es que hay que deshabilitar el paneador de Pro Tools que está enviando la metadata al Dolby Atmos Render Ujú. y este tiene que empezar a mandar. Y bueno, Vale, de todos modos hay vale, vale. muchos vídeos, muchas explicaciones Sí, y esto es como mucho más específico, es un pero poquito el más específico, concepto más avanzado, está claro. pero y además lo puedes hacer por compases, con lo que es más musical. Pero aquí yo creo que lo importante es el, que entendemos un poquito cómo es el setup de ¿Cómo? Sí, trabajo. sí. Yo creo que hasta aquí hemos... Está clarísimo. O sea, yo por lo menos lo estoy entendiendo todo perfectamente. Vale. Pues si te parece, vamos a abrir la sesión de un ejemplo musical. Exactamente, la mandanga. Eso es. Yo aquí quiero diferenciar dos cosas. Hay como dos escenarios. Para Ujú. mí está el ideal y el real. Muy bien. El ideal es, tú tienes tu mezcla en estéreo y todo con todas esas pistas, tengas 40 pistas, 48, 50, la que sea, tú lo trasladas a Dolby Atmos y empiezas a mezclar. Y ese es el escenario ideal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tú tienes insertos analógicos, tienes plugins, Ya. tienes una serie de cosas que dentro de la manera de trabajar de Dolby Atmos, pues es un poquito más complicada. Vale. Y otra manera también real, cómoda de trabajar, porque a lo mejor, oye, se ha acabado el presupuesto, llevo muchos meses trabajando en este tema y quiero ir un poquito más rápido, pues tú puedes hacer stems. Vale. Es decir, pues el bombo por un lado, los overheads por otros, la caja, strings, teclados, guitarras, Mm, todo por stems estéreos. claro. Y después repartirlos. En este caso he hecho un ejemplo que es un poquito, que creo que es bastante real Ujú. y es un tema muy sencillo de un artista que se llama Santiago Bernal, un artista independiente, y es un tema que básicamente es piano y voz y en el estribillo pues ya entra pues la cuerda, la batería, el Vale. bajo y unas pequeñas guitarras. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo he hecho los stems en estéreo, aparte la sesión ya era pequeñita de por sí, y he traído una sesión muy pequeña donde tenemos en la parte superior, aquí tenemos simplemente un bombo Ujú. y un pequeño efecto de bombo, que lo veremos ahora. Aquí vemos la onda con una automatización que se las enseñaré ahora, que es de overhead, de platos. En amarillo el bajo, un cuarteto con violín, viola y cello, y coro eléctricas, acústicas, piano y el canal de la voz. Fantástico. El canal de la voz lo he pasado a mono y si leemos en el propio nombre pone stem box dry. Eso significa que es un stem de la voz pero sin la reverb, es Vale, seca. ¿Para qué? Para poder usar reverbs que claro. están en Dolby Atmos. En este caso es una reverb
de Isótope, que me encanta, la Stratus, que está en 712, Qué bueno. que ahora lo veremos. Entonces, esto es un caso que yo le llamo dentro del escenario real, que es decir, llevas mucho tiempo mezclando un álbum y una manera de empezar la sesión de Dolby Atmos pues es a partir de estéreos de los stems. También se puede empezar con todas las pistas individuales. ¿Qué ocurre? Claro. Que si tienes algún inserto analógico o simplemente está todo, trabajas in the box, pues es mucho más sencillo. Empiezas y empiezas a repartir. Pero también eso consume más recursos de Ya. CPU. Estamos hablando de que estamos enviando, al igual que hemos hecho antes, tenemos el IO Setup con todos los beds y los objetos, están saliendo todos hacia el Dolby Atmos Renderer y, claro, pues hay un consumo de CPU. ¿Te has Ya. fijado? En este caso está un poquito, ahora mismo está al 50 y, bueno, pues todo esto hace que la máquina Claro. consuma y cada uno tiene su ordenador. Hay gente que pues tiene un ordenador más pequeñito, hay gente que tiene portátiles, hay gente que tiene Mac Pro, iMacs, etc. Entonces hay que hacer también un poco una gestión de tus recursos, Ya. ¿no? A nivel de... Por eso también en el Playback Engine yo ahora mismo lo tengo quitado, o sea, que no ignore los errores porque quiero saber en qué momento se colapsa, ¿no? Vale, Un poco. perfecto. Y después veremos cómo hacer el máster para que no haya problemas, pero es importante la gestión de la sesión. Claro, sí. De hecho, en este caso, por aclarar y que la gente lo sepa, no estamos usando un ordenador de la NASA ni nada de eso. Es un ordenador normal que cualquiera puede Esto es tener, un un Mac Mac Mini, Mini. o sea que... Y la sesión se está desenvolviendo. Y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve la sesión. Yo sí que te pediría, Luis, quiero un play para escucharlo todo, disfrutarlo Vale, y luego ya nos metemos en detalle en cada uno de los procesos. venga, vamos para allá. Hoy despierto en una playa vacía y estoy solo. La arena está mojada, sopla el viento de otro modo. Camino por la orilla con los pies dentro del agua, un agua que está fría y me cuesta respirar. Han cambiado las mareas y me van dejando charcos, charcos y alguna piedra que me cuesta levantar. Las olas me han tumbado y despierto entre la espuma, nado buscando tierra, me dejé marchar. Duele ver al mar llorar, duele como duele, duele ver al mar llorar, duele como duele. La verdad es que es impactante escucharlo de primeras y tener, yo por ejemplo, que soy una persona que trabaja prácticamente todo, o trabajado prácticamente todo en estéreo, de repente abrirte a este universo sorprende. Yo creo que mucho seguro que en casa con el binaural y tal se ha sorprendido a la hora de ver cosas o escuchar cosas moverse alrededor y demás. Y sí que es cierto que veía ahí en el Dolby Atmos Renderer, veía que todo salía como con unos títulos y tal. Claro, antes estábamos viendo con un ejemplo de un par de objetos y tal. Ahora que tenemos unos cuantos, nos hace un poco lío cómo sé qué objeto es cuál, qué estoy mezclando, qué estoy moviendo, etcétera. Claro, bueno, aquí la opción, aparte que podemos expandir la ventana, tenemos Ujú. podemos configurar Vale, diferentes vistas. Tenemos la vista teatro, la vista por persona, que para el modo binaural es como muy cómodo y visual porque te imaginas, puedes un claro. poco ver la cercanía, ¿no? Hacia la persona, la presencia. Ujú. Y después tienes los objetos, puedes ver el modo binaural, que ahora vamos a entrar, el número de objeto o simplemente sin objeto. Vamos a darle play. Vale. Hoy despierto en una playa. Esto sería simplemente viendo el objeto. Vale. Aquí viendo el setup binaural.
Hoy despierto en una playa. Y aquí que es muy cómodo el número de objetos. Claro. Para que uno diga, ah, vale, el 1 es el que está adelante, vamos a ver los que están atrás. Hoy despierto en una playa. Y de esta manera pues tú identificas qué Claro. objeto, cómo Claro, está claro. enviado Eso es. de uno a cada lado. Otro menú muy importante que tenemos dentro del Dolby Atmos Renderer es el modo binaural. Ujú. Dentro del modo binaural, que ahora mismo lo tengo controlado desde Pro Tools, que ahora lo vamos a ver, tú tienes diferentes espacios. Es decir, por defecto viene que la primera capa, que es el primer bit, del 1 al 10, Correcto. viene en mid, y a partir del 11 al 128 viene en mid. Ese es como el default. ¿Por qué digo que lo tengo controlado desde Pro Tools? Porque también un plugin que se pueden bajar desde Dolby es el controlador, el Atmos Binaural Setting, Vale, que es lo mismo, el mismo menú que tenía en el Dolby Atmos Renderer, lo tengo ahora en Pro Tools. vale. Y puedo cambiar a 3 modos distintos. Tenemos Off, que es desactivado, es decir, que ese algoritmo con ese espacio dentro de la unidad de Dolby Atmos Renderer lo desactiva, es decir, el objeto se va moviendo en el espacio y tú no hay sensación de espacio, Vale. sería Off. Near es una sensación muy, muy cercana, es decir, que apenas Qué sientes bueno. el espacio, por si realmente no quieres tener un espacio grande. Vale. Meet es el modo que yo creo que recomiendo para empezar, es decir, creo que obviamente hay un periodo de training, ¿no? Dentro de las mezclas del Dolby Atmos, sobre todo de música, tienes como un periodo de adaptación, ¿no? Ya. De entrenamiento. Y creo que Meet es como muy, muy, muy cómodo porque no es ni far, que es Claro. muy grande, ni near, que se siente muy poquito. Entonces, es como el modo intermedio. Y además, te- te- por supuesto, cada uno tiene que jugar, tiene que probar, tiene que Claro. realmente ver el modo que más le interesa, pero el Meet sería como algo bastante estándar que después en las plataformas, cuando tú vas a Apple Music y te pones tus headphones y quieres escuchar una canción, después cumple bastante estándar con lo que después te sueles encontrar. Ujú. Entonces siempre es como un término medio, pero por supuesto cada uno que lo Porque, pruebe, que experimente. claro, porque esto te da como una pequeña dimensión extra en el binaural, ¿no? Aparte del objeto que lo puedes mover. Bueno, tiene que estar realmente Claro. dentro del Dolby Atmos binaural y Ujú. sobre todo las especificaciones incluso que te dan las discográficas y cada uno lo tiene que mirar, los guidelines, ¿no? Que son las líneas de trabajo de cada Dolby Atmos en cada discográfica, siempre te piden que haya un setting binaural. Es Claro. decir, que pues cada uno, si el tema por el tipo de música, si es una música muy íntima, muy cercana, pues a lo mejor te interesa poner near, Claro. que es una música, vamos a llamarla estándar, es decir, un piano, una voz, una batería, pues puedes poner mid. Oye, que quieres algo muy épico, Claro, claro. Exacto. muy grande, con un grande reverb, cajas, muy espectacular, pues a lo mejor te interesa tener un número de objetos en far. Claro. Y Claro. entonces a partir de ahí, pues cada uno pues va investigando. Otra cosa bastante útil dentro de estos menús, que también, les digo, hay mucha información, tanto en Dolby pueden descargarse manual, etcétera, pues tienes calibración de altavoces, trim and down mix, control, etcétera, es el re-render. El re-render es algo creo que es súper útil porque te permite añadir diferentes capas, puedes elegir un sitio 1, 2, y son eh, pequeños, entre comillas, down mixes, que a veces la gente, que yo Ah, sé que no es un down entiendo. mix, pero el re-render es como un pequeño down mix de tu proyecto en Dolby Atmos. Qué Oye, yo bueno. quiero tener físicamente saliendo por otro lado, porque además lo quieres escuchar en otro sitio, un 712. Pues oye, pues lo configuras aquí Vale. y le das las salidas físicas de la 31 a la no sé cuánto. Oye, que quiero un 5.1 sonando constantemente porque lo vamos a reproducir en otra sala o por X motivo, o lo voy a grabar, Claro, claro. entonces lo tienes aquí. En nuestro caso, fíjate, tenemos un live de un binaural que sale por la salida 29:30, porque Claro. tú lo estás grabando para que todo el mundo, Para que todos lo escuchéis. y Vosotros todos estáis con escuchando eso. eso, y con cascos. Exactamente. Si no, no tiene sentido este vídeo. Efectivamente, con auriculares. Vale, pues esos son un poquito los menús importantes. Venga, Vale. volvemos a Pro Tools, Volvemos a la sesión. volvemos a la sesión y un poco qué es lo que he hecho. Pues básicamente lo que hablábamos de los stems y sobre todo he localizado cada stem en un sitio diferente y usado muchos objetos. Pero
vamos a empezar por algo que yo creo que es interesante, que es el bajo y los bombos. Vale. Es como donde se asienta uno la mezcla, Ujú. donde uno empieza, aparte de obviamente la voz. Es, aquí a veces me han preguntado, oye, ¿el bajo lo pongo en objeto, lo pongo en el bed? ¿Cómo lo hago, Claro. no? Pues creo que el bajo localizado en el bed y enviado al LFE, al canal de grave, Ujú. pues puedes crear como una especie de masa envolvente en Mm, graves. claro. Y entonces, de esta manera, si yo lo pongo en solo, y tal y como lo tengo yendo al... Vamos a verlo también en el Dolby Atmos Renderer. Al tenerlo repartido Ujú. en los canales LR, central LFE y un poquito hacia atrás, por el paneo que Sí, puedes ver en sí. Pro Tools, lo que hago es que crea una sensación que te envuelve, y al enviarlo al LFE, pues claro, ese altavoz que está Mm, dedicado para graves, que está trabajando solamente en esas frecuencias, pues claro, ya empieza como a envolver. Y le puedo sumar un bombo, que en este caso, por ejemplo, tenemos un bombo a modo de efecto y un bombo más estándar. Vamos a escuchar el bombo normal. Bueno, es un bombo un poquito más, tiene un poquito de reverb. sí, sí. Pero vale, este bombo, si nos fijamos, también está enviado al LFE Vale. y a su vez está procesado y duplicado y va a un objeto. Vale. Entiendo. ¿Por qué? Porque al ir a un objeto, lo he paneado atrás con un Ujú. poquito de altura, a un 50%, y le he enviado una reverb. Ahora vamos a ver eso. Vale. Perfecto. Vamos a escucharlo. Bien. Entonces, de esta manera, pues vamos como creando, tengo como en el bed uno de los bombos que va como dando, va envolviendo, y en el otro lado tenemos un bombo que va a los objetos, Ujú. que te va creando otra sensación, ¿no? Que te va como Exactamente. definiendo. Pero antes de esto, yo creo que una cosa muy útil, que creo que te queda como más claro el espacio binaural, es poner la voz sin ecualización, sin reverb, y vamos a moverla en el espacio Vale. para que la gente vea cuándo está adelante, cuándo está atrás, y escuche ese espacio de Dolby Atmos en binaural. Perfecto. Bien, yo tengo aquí la voz, la puse al objeto 41, puedes ponerlo en el orden que quieras, no hay un orden específico, no es obligado ponerlo en el 31 o lo que sea, o en el 21, no. Correcto. Cada uno se organiza Como quiere. Vale. como quiere. Vamos a escuchar la voz y voy a ir moviéndola para que escuchen realmente ese espacio. Ujú. Vamos para allá. Despierto en una playa vacía y estoy solo. La arena está mojada, sopla el viento de otro modo. Camino por la orilla, con los pies dentro del agua. Un agua que está fría. Total. Claro. A la medida que se va acercando hacia, si lo fijas en el Dolby Atmos Render, en el personaje, ¿no? Que ha puesto ahí un cuerpo, una Sí. cara, un muñeco, a medida que se acerca hacia el muñeco, pues claro, lo sientes con más Más. presencia. A medida que, aunque siga en el centro, se va hacia atrás, hacia la pared, ¿no? Que está enfrente Ujú. del muñeco, pues claro, empiezas a oír como más ese espacio. Eso es una de las cosas que también cambia las reglas del juego, no solo el espacio, sino que también eso te obliga a reecualizar y también a, oye, ese pequeño espacio me está añadiendo Ya. cierto color, cierta textura, que yo tengo que como compensar en caso de que quiera más reverb, más efectos, Sí, al menos final efectos. llevármelo a mi terreno, que es la creatividad, al fin y al cabo. Efectivamente. Claro, y aquí, cuando llegamos a este punto, a nivel musical, pues claro, surge como la duda de, bueno, ¿y cómo, si en el mundo estéreo, por ejemplo, la voz y bajo y bombo van en el centro, guitarras a los lados, overheads a los lados, ahora en Dolby Atmos, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues yo creo que como punto de partida y como simplemente visualización es como tú quieras, pero un ejemplo sencillo sería,
oye, pues mira, la voz, obviamente, cerca del muñeco, ¿no? Una presencial, y después el resto de las cosas que envuelvan. ¿Cómo recomendaría repartirlo? Pues, a ver, recomendación, nada de... Nada, sí. Porque esto es muy, muy subjetivo. Pues yo tengo la sensación de que los instrumentos más medios o con más graves, cuando están con los objetos un poquito más hacia adelante, como que funciona un poco mejor y todo lo más agudo que te envuelva un poquito más. Es decir, Vale. por ejemplo, tenemos aquí el piano, vamos a escucharlo, y mientras que la voz, vamos a dejarla más o menos donde yo lo tenía. Abrimos el panel de Pro Tools, estaba totalmente enfrente y alrededor de 50. Entonces, si ponemos el piano y la voz, y le voy a quitar el envío de reverb, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale. Vamos a verlo. De otro modo, camino por la orilla. Vale. De esta manera, como que está un poquito más hacia adelante el piano y la voz está como más en el centro, pero un poquito más atrás. Entonces, como que vas ordenando. Tú puedes crear el mundo, el universo de Dolby Atmos que tú quieras. Puedes tener la voz aquí, el piano aquí, la orquesta que te envuelva por detrás, las eléctricas te vienen del techo, el bajo y el bombo viene del bed y del subgrave, y el overhead de la batería lo puedes localizar en una pareja de objetos y ponerlo justo encima, como los micrófonos de batería que están encima de la batería. Claro. Entonces tú puedes empezar a crear como tu universo y puedes como decir, bueno, ¿cómo lo traslado a mi mundo? Pues eso sería un ejemplo. Ok. Si tenemos una orquesta y si tú estás delante de una orquesta y la orquesta, tú tienes los violines a la izquierda, las violas en el centro y los chelos a la derecha, pues tú puedes hacer lo mismo, pero tú puedes ser un poco egoísta en el sentido de que, oye, me voy a poner en la posición del Director. director, pues te pones y tienes no localizado como el piano a la izquierda, pero un poquito atrás, no, Sí, no, sí. totalmente aquí los violines, los chelos a Claro. la derecha perfectamente, y detrás esos micrófonos que grabamos de Room, de las Ujú. orquestas, los oyes realmente detrás. Entonces puedes crear el universo y la localización de objetos a tu gusto y crear esa sensación de que te envuelve. Claro. Y recordar que al final, como decíamos al principio, si una mezcla en Dolby Atmos se traslada perfectamente o se traduce perfectamente en otros formatos, toda esa espacialidad que ganamos o que conseguimos en el Dolby Atmos, entiendo que también se traduce a una escucha, por ejemplo, en 5.1 o, por supuesto, al binaural o incluso en el estéreo. Podríamos notar, quizá no tan en detalle como en un Dolby Atmos, como en un setup grande, pero sí que se tiene que entender esa Claro, profundidad, ¿no? claro, porque han desarrollado pues, dentro del software y de toda la metadata que se envía dentro de la localización de los objetos, Mm, pues ellos han esa capacidad de traducir a claro, los diferentes espacios, setups, esa posición. Entonces, al desarrollar todo, pues toda esa tecnología, claro, es que se traduce muy bien. Es claro, más, aquí no lo podemos hacer porque estamos enviando un vídeo por YouTube en streaming, claro. pero que yo podría estar cambiando aquí a los diferentes setups y la verdad que la traducción es Es impresionante, ¿eh? impresionante, claro, claro, claro. Y otra cosa, Luis, Dime. ahí en la sesión, que esto también se lo puede estar preguntando la gente, Sí, en Pro vemos que Tools. tienes pues, tus pistas con tu ecualizador, con tu tal, con tu... Eh, ¿Son los mismos Pro Q3, por ejemplo, el que vemos ahí, el Fab Filter? ¿Es el mismo Pro Q3 que podemos tener todos? ¿Es un Pro Q3 especial por tratarse de una mezcla en Dolby Atmos? Sí, es el mismo. Básicamente, Exactamente, a ver, hay vale. que pensar que estos son tracks estéreos y monos. Vale, Entonces, tú tienes el mismo ecualizador que todo el mundo tiene, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que yo he hecho un envío, vamos por ejemplo a la voz, claro. y he hecho un envío que le llamo Ref1. Y es un envío que va a una reverb 712. La reverb sí es especialita, ¿no? Claro, la reverb es especial. Claro, entonces tú dices, oye, pero el ecualizador es un ecualizador mono, estándar, que puedes usar el que tú quieras, Claro. que viene con Pro Tools. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú envías a un auxiliar, que en este caso es una reverb, y está en 712, pues claro, aquí tienes dos opciones. Esta es una reverb multicanal, como le llama Pro Tools, o tú puedes usar en multimono. Por ejemplo, si yo pongo un ecualizador, vamos a llamar el 7, que es el que viene con Pro Tools. Ujú. Yo puedo ir cambiando aquí el setup, Vale. pero tendría que relinkar. O sea, Ya, 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 linkar o ya. relinkar. Es decir, ahora mismo, si yo ajusto aquí cualquier cosa, activo esto,
yo en el canal central Está plano. está vale, plano. Pero perfecto. si Lolinco me pregunta, oye, ¿de dónde quieres, de qué setup? Pues venga, del left. Pues ahora están todos, da igual de donde estés, que está todo procesándose Vale, vale, vale. de la misma manera. Entonces tú puedes tener tus plugins multimono de siempre, los que más te gusten, aún así siguen trabajando. Un caso especial es el caso de la reverb, claro. Si yo pongo aquí una reverb mono, es la misma en todos los lados. Y Ya. tú lo que quieres es que te envuelva y haya reflexiones y un decay time un poco distinto, Ok. ¿no? Ajustado. Entonces, para eso tienes dos opciones. Usar pues, una reverb, como en este caso la Stratus de Exponential Audio, que a mí me suena, vamos, son reverbs muy buenas, Sí. tienen unos presets maravillosos. O tú puedes, como si te fijas, yo puedo poner varias reverb estéreos. Esto es una manera para la Ujú. gente que no tenga reverbs en 712. Puedo hacer varias auxiliares en estéreo y Ya. les puedo asignar el... Oh, mira, vamos a hacerlo... Sí, hay lo que se llama el subpath y dentro del IO Setup, aquí estamos, vamos a los buses y vamos a nuestra reverb que está aquí abajo. Vale, pues si te fijas tiene diferentes estéreos, diferentes 5.1. Mm. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger y la reverb, esta estéreo, va a hacer varios subpaths, poner LR, LSRS, LSS-RSS y crear diferentes, asignar una reverb estéreo que tengamos tradicional, que nos guste a nosotros. Mm. Por ejemplo, esta misma, la podemos asignar, poner presets un pelín diferentes para que se muevan en el Mm. espacio y asignar subpath. Y es todos estos, enviarlos a la parte que toque LR, LS, RS, LSS, Ok. RSS. Es Hombre, una manera un sin poco duda, rudimentaria. sí, sin duda yo pagaría la reverb solo por ahorrarme todo este... Claro, claro, yo en este caso que estoy usando, pues una reverb que ya viene con todo hecho, unos presets maravillosos, y después tengo la posibilidad de ecualizarlo. En este caso, el Pro Q3 también tiene la versión Sí, que trabaja en 712 y te dice los niveles de cada canal y es maravilloso, pues perfecto. puedes hacer un poco lo que quieras, la verdad. Y todos estos envíos que esto es muy interesante, todo Mm. lo llevo en lo que llamo Mixbus 712 BET. Vale. Y Todo eso va a la vez. todo va a la Vale, BET. Y en la BET aquí es donde yo puedo procesar todo. Yo claro. puedo limitar, comprimir, y en este caso simplemente estoy ecualizando, pero estoy desligado. Es decir, Mm, el ujú. canal L está plano, pero el canal LF le he aplicado un corte. ¿Por Vale. qué? Porque esto yo lo traigo desde la época de las bandas sonoras en 5.1, en 7.1, ahora en 7.1.2. Limpiar el canal del FE es muy bueno porque siempre suena un poco la parte aguda. Es decir, Ya. si tú envías un bajo eléctrico y lo envías directo al canal del FE, siempre la parte aguda del bajo acaba resonando con la parte más alta del LFE. Entonces lo que hago es que limpiarlo alrededor de 90, 100, 120, voy en función de cada mezcla, y lo que hace es que solo oigo el grave. Ok. Esa parte aguda desaparece, oyes el grave mucho más limpio y más envolvente. Entonces, claro, lo bueno del BET es que puedo, pues vamos a decirle, aplicarle un pequeño mastering a todo Ok. lo que envíe ahí. Vale. En este caso tenemos la voz, que está yendo al objeto 41, y le estoy enviando una reverb que va a, pues nada, a esta Stratus, que nada, tiene un preset de, es una chamber, Vale. que me gusta mucho. Bien, entonces, ahora con la reverb, que antes estuvimos moviendo la voz, ahora con la reverb es un poquito distinto. Vale. Vamos a escucharlo. Hoy despierto en una playa vacía y estoy solo. La arena está mojada, sopla el viento de otro modo. Camino por la orilla con los pies dentro del agua, un agua que está fría y me cuesta respirar. Han cambiado las mareas y me van dejando charcos, charcos y alguna piedra que me cuesta levantar. Las olas me han tumbado y despierto entre la espuma
nado buscando tierra, me dejé marchar. Duele ver al mar llorar, duele como duele, duele ver al mar llorar, duele como duele. Es increíble el espacio que se genera, ¿eh? O sea, es que es como que te envuelves, como si estuvieses dentro del vídeo. Claro, dentro y del después videoclip. también, claro, nosotros estamos aquí en un, Sí, claro. en un 714, y entonces, claro, la verdad es que cuando va para atrás lo oyes, cuando Claro, viene del techo claro, lo claro. oyes, entonces, tanto la experiencia Sí, en sí. binaural como en monitorado, pues es Sí, muy sí, no, te divertido. da ganas de girarte y ver qué está pasando, eso Claro. está claro. También otra cosa que yo recomiendo, aquí he hecho un ejemplito pequeño, es tema de los movimientos. El mover las cosas con cierto Sí, criterio musical claro. dentro del Dolby Atmos, pues joder, te da un juego muy divertido. En este caso el tema es un poquito más íntimo, más estático, pero si te fijas, estos overs los he ido moviendo. Mm. Es muy sutil y bueno, y hay diferentes golpes de plato, pero es bastante importante darle un poquito de movimiento para que tanto la sensación cuando estás en un monitorado 714 o 712 o 514 haya Que pasen cosas, que ¿no? pasen cosas y también en el modo binaural. Ujú. Perfecto, Luis. O sea, yo ya quiero ponerme a mezclar en Dolby Atmos, sin duda. Y por eso precisamente te quiero hacer la siguiente pregunta. Estamos trabajando en Pro Tools, que es cierto que es el estándar, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, si tuviésemos otra DAW, todos los movimientos, los paneos y tal, ¿tenemos alguna herramienta que nos permita hacerlo de propio Dolby o de la DAW que sea? ¿Hay alguna forma de incluso una DAW que no tenga un soporte multicanal poder usarla o poder hacer ese apaño, igual que veíamos lo de la reverb, hacer un apaño? ¿Existe alguna alternativa? Bueno, sí, como te comentaba antes, dentro de los plugins de Dolby, Ajá. el Music Panel, que está también, este Vale. plugin se instala, pues que creo que tiene VST, tiene Audio Units, tiene diferentes formatos, pues tú lo puedes poner en otras plataformas, y esas plataformas que a lo mejor no tienen algo tan intuitivo como lo que yo le llamo el paneo de Pro Tools, el cubo Ya. de Pro Tools, pues tú lo puedes usar y además, lo que te digo, que puedes hacer secuencias, activarlas por compases, por corcheas, por Claro. negras, o sea, por todo tipo de herramientas musicales y puedes panear de 1000 maneras distintas. Entonces, la verdad que incluso dibujarlo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, vamos, si no la plataforma en la que tú trabajas no tiene un sistema de paneo tan gráfico Claro. o ese cubo que yo le llamo con con esa localización, puedes aplicar el Dolby Atmos Music Panel de Y Dolby todo sigue exactamente igual, y todo se todo va sigue al exactamente renderer, igual. todo... Vale, Obviamente cada DAW, cada workstation es diferente y pues tendrás que ver los ajustes de cómo se graba, cómo se automatiza, Ujú. etcétera. Pero básicamente este plugin, el Dolby Atmos Music Panel, pues lo puedes descargar de la web de Dolby, que además que es gratis, con lo Ok. que te permite trabajar una sesión en Dolby Atmos. Tendríamos este plugin que es gratuito, pero todo el Production Suite es cierto que hay una demo, ¿no? Sí, 90 días. Vale, una demo de 3 meses y después, bueno, pues tendrías la opción de si te convence todo, lo integras perfectamente en tu setup, pues ya te compras la licencia, ¿no? Efectivamente. Vale, perfecto. Pues, ¿qué nos toca ahora? Ya hemos visto la sesión, un poco lo que es el pista por pista Sí, y creo... la configuración, que como siempre me gusta recordar, tenemos el Pro Tools como sistema de playback, Ok. todos esos objetos y esos bits lanzan contra el Dolby Atmos Renderer, Vale. y Dolby Atmos Renderer tiene una sección de monitorado y el re-render, donde estamos escuchando hoy, en Ok. binaural. Perfecto. Eso sería siempre, me gusta recordarlo para que la gente se sitúe, ¿no? Ahora viene una parte, bueno, hacer un máster, ¿no? Esto, ¿cómo se saca esto, ¿no? Esto es lo que le gusta a todo el mundo, el saber qué hay que hacer en el máster para que todo suene a Claro. disco de leyenda. Bueno, yo antes de sacar el máster
hay una cosa que creo que es importante, que es trabajar primero dentro de la normativa de Dolby. Es decir, hay una especie de especificaciones que te lo puedes cargar también de la web de Dolby, que te cuenta un poco unas recomendaciones para la música, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, que cuando estamos ya mezclando, ya tenemos, por ejemplo, asentada la voz, el Mm. piano, tenemos un poco el bajo, batería, tenemos un poco como asentado. Yo siempre recomiendo hacer como una pasada, le das play y claro, el Dolby Atmos Render va midiendo y te da unos valores. Entonces, como la normativa de Dolby, que te la puedes descargar de la web de Dolby, un poco las recomendaciones de especificaciones para el streaming, Ujú. hay dos valores que son los importantes, que es el valor de pico, el true peak, y el integrado, ¿no? Vale. El valor del Ujú. loudness integrado. Muy importante que no te pases de -18 y que el true peak no supere el -1. Entonces queremos un poco la energía media y el pico. Vale. Entonces, si tú ves que estás con los meters trabajando ya en rojo constantemente y el pico siempre está en 0, 0, 0, o sea, y el integrado está en -10, -4, esto obviamente está muy fuerte, entonces tienes que bajar. Y simplemente con hacer con tu mezcla semi planteada, Ujú. simplemente hacer una pasadita y ver que, por ejemplo, en este caso tenemos -18 y -9 de true peak. Oye, pues ya estamos en unos valores que están dentro un poco de la De- norma. mm. Y también otra cosa es que a lo mejor estás haciendo un álbum y claro, si el primer tema tiene muchas pistas, pero el segundo es muy vacío, pues lo normal es que el segundo te dé un Ya, poquito, un ya. poquito más abajo. Y oye, es que tiene que estar todo a -18. No, todo no. Jugar con el El, oído al final claro, el también. objetivo es -18, pero que si el segundo tema, al quedar a -18 el integrated, ¿qué ocurre? Y se queda la voz más fuerte, pues no, baja la voz. O Claro. sea, pon la mezcla donde toca. Es un álbum y todo tiene que tener una coherencia. ¿Y qué ocurre si me paso? Si me paso y subo al máximo. Porque Pues nada, se que me viene ahora a la cabeza pues, este ejemplo que sí, de la normativa que hay que respetar, igual que pues, algunas plataformas de streaming o YouTube mismamente, que te normaliza todo a -14, un estéreo. sí. Pero claro, eso es la norma, pero luego nadie le hace caso. Todo el mundo exporta sus ¿Qué, masters con loops a qué pasa reventar. si me salto la norma, no? Exactamente. Pues, pues básicamente no te dejan hacer el streaming. Básicamente te lo Vale, rechazan. Es vale. decir, tú puedes ser una productora independiente o estar trabajando para una discográfica, una multi, que todo el mundo, todos nos conocemos cuáles son. Ujú. Y normalmente tanto la multi ya tiene un quality control y después también pues las plataformas, Apple Music, las diferentes plataformas de streaming, tienen su control de calidad y básicamente lo que hace es que te lo Te rechazan. lo Oye, rechazan, vale. no cumple las normas de loudness. Entonces simplemente pues eso, pues, no, pues nada, tienes que Tienes volver que a volver a hacerlo. hacerlo. Vale, vale. Entonces, Perfecto. una vez que has hecho esa pasada y bueno, pues vamos a suponer, yo estoy en Pro Tools y vamos a suponer que esta mezcla pues ya la he hecho, estoy súper contento Ujú. y bueno, me encanta. Tengo todos mis efectos, mis reverb y todo está al volumen adecuado. Vale. Si te fijas, yo aquí tengo a la derecha del todo, tengo por un lado el plugin de Dolby Atmos Binaural Setting Ujú. y aquí tengo un VCA con All. Vale. Este VCA básicamente es para subir y bajar todo. Todas las pistas, lo tengo agrupado, todas las pistas, para Vale. lo que te hablaba del lowness, poder ajustar un poquito más. Vale. Una vez que tenemos todo y nos gusta todo, oye, pues ¿cómo hacemos nuestro máster para poder enviarlo? Claro. Hay dos maneras. Una es tal cual está aquí, sincronizarlo, que ahora lo vamos a ver, con el Dolby Atmos Renderer y grabarlo. Vale. Esa es una manera, vamos a llamarla estándar. ¿Qué ocurre? Que aquí cuando yo digo, viene el escenario de la realidad. Puedes tener clics, puedes tener drops, porque estás trabajando todo dentro de un mismo ordenador y a lo mejor tu Ya. ordenador no es el ordenador más potente del Ok. mundo. Entonces yo una recomendación que doy, ya que Pro Tools tiene una opción maravillosa que es Bone Mix y te permite exportar el ADM, Ajá. que serían todos tu bed y todos tus objetos, los encapsula en un WAV, que lo llamamos ADM, y lo tienes todo ahí dentro. Vale. Entonces, y además te permite hacer un render offline, Qué bueno. con lo que yo recomiendo. Vamos a suponer que nuestra canción, para que no tarde mucho, es desde el principio hasta este punto, ¿no? Y vamos a suponer que esta Vale. es nuestra canción, para que se haga rápido. Entonces tenemos la opción de todo el proyecto entero, con todas nuestras redes, nuestros objetos, toda la metadata Ujú. entero,
exportarlo a un WAV en ADM, en Dolby Atmos ADM de WAV. Aquí tenemos nuestros beds, nuestros objetos, 24-48 y a 24 frames, que es el formato para la música. Bueno, pues elegimos el escritorio, lo elegimos aquí y le vamos a llamar, pues, ADM Dolby 1, ¿vale? Ok. Lo hacemos offline y lo bueno es que, claro, que todos estos recursos, pues... Claro, y en ese archivo van todos los objetos por separado, las beds y tal, todo en ese archivo, ¿no? Claro. Vale. Entonces, esto es una cosa muy buena que creo que solo lo tiene Pro Tools, de tal manera que podemos encapsular todo. Que tú trabajas en otra plataforma y no lo tienes, pues hay una cosa muy útil que creo que ya las tienen todas, que es el congelar, el freeze un track. Es decir, yo tengo una reverb muy pesada, que consume mucho, pues tengo este botón Mm, que es para congelar, ¿ves? Sí, Frozen. sí. Entonces, puedes congelar todo el proceso y todos los envíos que hace y bajas un poco la carga de CPU. Exacto. Entonces, para las otras plataformas lo pueden hacer así. Vale. Entonces, hemos hecho toda la exportación y lo bueno es que ahora yo voy a hacer un save as y voy a hacer best y lo voy a llamar ADM, a esta misma sesión. Vale. Y ahora esta misma sesión entera, de aquí a aquí, eh, a ver, de aquí hasta aquí, le doy a borrar todo. Tú dices, pero Luis, ¿estás loco? Porque es un save as, si no me preocuparía. Vale. Entonces lo que hacemos es le damos a import session data, Vale. ¿vale? Vamos al ADM que hemos hecho, Ok. le doy a abrir y me sale todo el menú de import session data. Selecciono todo, le digo importar todo y ¡boom! Toda entera, todo nuestro proyecto con los objetos, la localización de los objetos, el bed, que en el bed teníamos el bajo y poquito más, pues todo Todo en su sitio. todo en su sitio. Esto, ¿qué te permite? Pues uno, he liberado a la CPU y dos, te permite, por ejemplo, ensamblar un álbum. Es decir, por ejemplo, imagínate, vamos a suponer que eso fuera la canción número 1 y yo tengo aquí la canción número 2 y aquí tengo la canción número Qué 3. bueno. Entonces te permite ensamblar y te permite un poco nivelar. Es más, claro, dice, oye, con el Dolby Atmos ha desaparecido el mastering. Hasta cierto el mastering estéreo como lo conocemos, sí, pero esto es una manera también de masterizar. Ok. Vamos a suponer que este ADM del segundo track es muy brillante, no nos gusta, o queremos oscurecerlo, o queremos hacer X. Tú puedes seguir trabajando aquí Sí. y buscar un poco ese punto de Sí, creatividad. la coherencia también entre las diferentes canciones que conforman el disco. Efectivamente. Y después también revisar la sincronía, porque muchas plataformas te piden que tanto la versión estéreo como la versión en Dolby Atmos tenga exactamente la misma duración. Ok, vale. Entonces es una cosa muy útil. Ujú. Bien, vamos a suponer que este es nuestro máster, ya está todo, nos gusta, es lo que hay. Vamos a darle play para que todo el mundo lo escuche. Solo la arena está mojada. Bien, suena como tiene que sonar. Entonces, y aquí viene el momento que ahora sí que lo hacemos a la manera tradicional, que es desde Pro Tools a la unidad de Dolby Atmos Render, enviamos todo. Vale. Entonces, lo primero que hacemos aquí es crear un nuevo máster. Ujú. Entonces, lo vamos a poner en el escritorio, una carpeta que lo voy a llamar Master Dolby Demo 1, lo creo, le digo Open, ahí se crea la carpeta. Esto se llama añadir primer frame, tú puedes sincronizar, es decir, que empieza a grabar a partir de un frame, es decir, tú le das play en Pro Tools, está en el 59, 58, pero quieres que a partir de la hora es Vale, cuando vale. el máster empieza a grabar. En nuestro caso no lo vamos a usar y vamos, le doy el nombre del máster, Dolby Demo 1. Mira, vamos a ponerle un par de O más para que sea más divertido. Entonces lo creamos. Entonces en este momento se ha creado el máster y ahora tenemos que crear nuestro querido LTC, tenemos que sincronizar. Vale. Entonces, El LTC, que es lo que al principio del todo, cuando estabas seteando, dijiste, esto lo explicaremos más adelante. efectivamente. Entonces ahora mismo tenemos preparado nuestro máster y preparado lo que sería todas nuestras beds y nuestros objetos. Ahora hay que sincronizar las dos máquinas. Hay un trabajo de sincronización, como cuando sincronizabas el magnetofón, Ok. el grabador con el multipista.
Bien, lo primero que hay que hacer es un auxiliar. Y dentro de este auxiliar vamos a crear lo que sería un plugin. Vamos a ir a la carpeta de Dolby. Bueno, ahora está, Pro Tools tiene la cosa de buscar, que está muy bien porque tú le pones Dolby y ya te dice todos los que es de Dolby. A mí todavía me gusta esto de navegar por las carpetas. Entonces, aquí tienes el generador y en el IO Setup hay que decirlo en la salida, porque si nos acordábamos en las preferencias, las teníamos en el 129, Sí. que también se puede asignar un objeto al 128, pero si nos vamos al 129, está creado ese enlace, ese cable, como ese pacheo, pues lo vamos a generar mono y lo voy a llamar LTC. Ok. Lo creo. Mira, boom, Ahí LTC, mono. Si voy a los buses, me voy abajo del todo y aquí se ha Y ahí creado. está. Y está mapeado, con lo que le doy OK y ya lo puedo enviar al LTC. Vale. Ahora, si yo le doy play y nos aseguramos con manzana 2 lo mismo, toda la sesión a 24 frames, 48 y 24, que es el formato de la música. Si yo le doy play, Oídes, el Dolby Atmos, Está el recibiendo. Dolby Atmos Renderer está recibiendo y está sincronizado. Bien, hasta aquí lo tenemos. Entonces, ahora mismo puedo apretar el botón de record Vale. y ahora en el momento que yo le dé GR Record, es decir, voy a Pro Tools, selecciono mi canción y le doy play, a partir de este momento ya se graba todo nuestro Dolby Atmos Ajá. Master. Vale. Vale, vamos a darle play. Bien, pues ya una vez que se ha grabado, vamos a comprobar que suena. Bien, y aquí si vamos al escritorio y nos vamos a nuestra carpeta de master, pues tenemos 3 archivos. El audio, el proyecto y la metadata de todos los objetos. Entonces esto sería como el master de Dolby y esto es uno de los archivos que te piden las plataformas, ¿no? Pero también te piden, nos vamos a Export Audio, el famoso ADM. Ah, vale. Entonces lo exportamos de aquí, le damos entero el master, lo ponemos si quieres justo al ladito, por fuera, lo asignamos y le damos a exportar. Aquí se Vale. pueden crear el ADM. Y estos son los 2 archivos que te van a pedir, Vale, vale, vale. la plataforma, ¿no? Tanto el ADM como el Dolby Atmos. Pero para asegurarnos al 100% de que estamos cumpliendo las normativas de Loudness, este máster podemos ir al menú Loudness Ah, vale. Analysis, le damos a archivo entero y le damos a analizar. Aquí, pues nada, se pone a estudiar un poquito Sí, en modo offline en modo offline todos los objetos y el bed y te da los valores. Pues ahora mismo estamos en -21 y un true peak de -7, con lo que vamos de sobra, sobra. incluso podemos subir, bajar, pues podemos hacer un poquito lo que queramos en Vale. función del álbum y del criterio musical. Perfecto. Entonces, ya con esto tendríamos los 3 archivos. Claro, ¿qué ocurre? Que imagínate que tú has hecho un Dolby Atmos para un cliente y tú se lo envías y si tú le envías esto te van a decir, pero ¿qué es esto? ¿Dónde lo abro? Entonces, hay unas opciones muy buenas en la exportación, que tienes los re-renders y un MP4, que es un Vale. vídeo en negro con el archivo. Qué Y guay. esto lo puedes conectar a cualquier tipo, es un pendrive que lo conectas a una tele, a Sí, cualquier... que se lo puedes mandar al cliente y que... Y que lo conecte, y si tú tienes conectado a tu entorno, a esa tele, pues tienes conectado pues, tu 5.1, tu 7.1, lo que tengas, pues el propio Dolby Atmos se reproduce. Perfecto. Perfecto. Y con todas estas opciones, tanto con el MP4 como con el binaural, pues ya podríamos enviarlo al cliente para su chequeo y aprobación. Okay. Una vez que ya está aprobado por el cliente y cumple con las normativas de volumen, 24 frames, 24 bits y 48 kHz, ya lo puedes enviar a la plataforma. Enviaremos tanto la ADM como el Dolby Atmos Master. Perfecto. Y ya por ir cerrando, antes hablábamos de que, bueno, pues esto, de hecho el ejemplo que hemos utilizado hoy es música, no es solo para audiovisual, que muchas veces se tiene como ese prejuicio. Ya lo podemos disfrutar en muchas plataformas como Tidal, Apple Music y tal. ¿Y cuáles crees tú que son
digamos, los retos para que esto se establezca como un estándar, que le robe la merienda, por así decirlo, al estéreo? Bueno, la verdad que yo creo que el reto es la formación, ¿no? Mm, Sobre todo de los creadores, ¿no? Los que crean los contenidos, mm, ya sea desde el mundo del productor audiovisual, ujú, ¿no? El productor que hace desde una serie hasta un cortometraje, un largometraje, hasta los productores de música, ¿no? Que empiecen a producir directamente en Dolby Atmos, a pensar en Dolby Atmos, y a partir de ese momento es cuando, si esa formación que es necesaria se cubre, yo creo que a partir de ahí empezaremos ya a claro, cada vez más a trabajar en este formato. Y después, por otro lado, superar el reto técnico, porque hay un reto técnico, porque como te decía antes, pues consume mucho, consume recursos, entonces todo ese tipo de cosas, pues hay que ir como haciéndolas más natural, ¿no? Como un ok. proceso de naturalizar todo este reto. Yo sin duda que, vamos, trabajando aquí y viendo cómo hemos ido explicando todo, es cierto que se abre un universo con muchísimas posibilidades y a mí me parece una apuesta increíble. Sí. Entonces, bueno, pues estaremos todos atentos. Vosotros ya sabéis ahora mismo, tras ver este vídeo, cómo podéis aplicar a vuestro setup, un setup para poder mezclar en Dolby Atmos, podéis aplicarlo en vuestras canciones, incluso ofrecérselo a sus clientes, porque es un servicio que también puedes ofrecer y también posicionarte de algún modo en la industria como profesional. Así que nada, muchas gracias Luis por todo esto y nada, nos vemos en otro capítulo con En otra otro cosa. más.